Bueno, efectivamente, a don Alberto Einstein, cuando postuló su teoría de la relatividad general y espacial, pues empezó a dar conferencias por todo el mundo, a donde iban a verlo pues científicos y gente que no eran científicos, ciudadanos normales. Entonces, pues en una charla que dio, pues ya os digo que el 99% de la gente no entendía lo que era la teoría de la relatividad. El 99% de la gente actual sigue sin entender la teoría de la relatividad. Entonces, una señora, cuando salieron de la charla, le preguntó a don Alberto Einstein y le dijo: don Alberto, hay que ver lo incomprensible que es el universo. Y entonces don Alberto le contestó: no señora, lo que es incomprensible es que el cerebro humano sea capaz de comprenderlo. Entonces esta frase viene muy a cuento a lo que voy a intentar explicaros ahora. Al final, uno de las ideas de estos vídeos es pues explicar un poco la historia del universo, desde su nacimiento, desde el famoso Big Bang, hasta el momento actual, incluso predecir un posible futuro de nuestro universo. Lo que pasa es que para explicar el universo desde sus principios hasta ahora, hace falta comprender unos conceptos básicos, que si no se comprenden, para nada vamos a comprender la historia del universo. Entonces, para meterse en el universo, nosotros, los humanos, tenemos que hacer una cosa, que es tener humildad, romper todos los conceptos que tenemos en nuestra mente, que nos han explicado de la física clásica, de las matemáticas clásicas, lo tenemos que desechar. Tenemos que hacer, como dice Henri Bergson al definir lo que es filosofar, tenemos que invertir el trabajo habitual, el sentido habitual del trabajo del pensamiento. Si el pensamiento utiliza la lógica para avanzar, el filósofo y el metafísico, en este caso vamos a hablar un poco de metafísica, lo que tiene que hacer es darle para atrás a ese sentido del trabajo del pensamiento y romper todos los esquemas. Romper unos esquemas que hasta ahora son inamovibles, eran inamovibles en la física clásica, en la física de Newton, y tenemos que romperlo. No nos vale y partir de cero. Eso es fundamental. Cuando hablemos del espacio-tiempo, que es una sola cosa, no hay un espacio y hay un tiempo por separado, hay una cosa que se llama el continuum espacio-tiempo. Cuando hablemos de este espacio-tiempo como una unidad, y además que es flexible, que es variable, que se puede cambiar dependiendo de la masa y de la velocidad del sistema que estemos estudiando, el espacio-tiempo va a ser de una manera o va a ser de otra. Esto, para llegar a comprenderlo perfectamente, tenemos que romper con todo el conocimiento que tenemos hasta ahora. Porque hasta ahora nos decía que había un espacio absoluto y un tiempo absoluto. Entonces, no hay ni espacio absoluto ni tiempo absoluto. Hay un espacio-tiempo que es variable, que es flexible, que puede ser cero o puede llegar a ser casi infinito. Entonces, es fundamental comprender estos conceptos. Pararse, si es necesario, a pensar en ellos. Pararse a pensar que el espacio-tiempo es como una esponja. Podemos poner ese símil. Es como una esponja que nosotros la apretamos y hacemos una pelota con ella, y entonces ese espacio-tiempo está ahí contraído, o la estiramos y el espacio-tiempo pues se estira. Es flexible. Entonces es importantísimo. Vamos a hablar pues sobre todo de esto, ¿no? De los conceptos fundamentales. Espacio-tiempo, energía-materia, temperatura. Yo os voy a explicar, vamos a empezar por ejemplo por la temperatura. Una cosa que me llamó la atención de la temperatura es que por arriba no tenga fin. La temperatura por arriba es infinita, llega al infinito, llega a miles de millones de grados centígrados, todo lo que queráis. Sin embargo, por abajo tiene un límite, el cero absoluto, menos 273,15 grados centígrados, o el 0 grados Kelvin, que se pone precisamente aquí. Entonces a mí desde muy pequeño, que me interesé por estos temas, me llamó la atención que la temperatura tuviese un límite inferior, pero no tuviese límite superior. Ya es una de las cosas más mágicas que tiene el universo. Y ahora nos centramos. El otro día me acuerdo que te pregunté si eras capaz de definirme la temperatura o un grado. ¿Qué es un grado? ¿Cómo definimos la temperatura? ¿Cómo definimos un grado? Pues para definir la temperatura es la máxima expresión de la energía en vibración.
Entonces, para definir la temperatura necesitamos algo que vibre, algo que se mueva. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos agua líquida, la calentamos y al calentarla lo que hacemos es que esas moléculas de agua se muevan cada vez más veloces, hasta que se hacen gaseosas y se mueven todavía con más velocidad. Entonces, la temperatura, para definirla, como el propio universo, se define por vibración. Os voy a poner un ejemplo. Esa temperatura que os he dicho, que en el principio del universo era casi infinita, el principio del universo era una esfera de radio cero a una temperatura infinita. Entonces, ¿qué significa una temperatura infinita? Significa una vibración infinita, una vibración tan rápida que parece que está parada, o sea, se asemeja al cero. La vibración infinita se asemeja al cero porque vibra tanto y tan deprisa que parece que no se está moviendo, ¿no? Entonces es muy importante por saber lo que estamos hablando de la temperatura, ¿no? La temperatura en el universo, ya os digo que por abajo tiene un límite, que es el 0 grados Kelvin, ¿no? ¿Cómo se llegó a esta conclusión? Muy sencilla, porque si nosotros enfriamos cualquier elemento, el agua que he hablado antes, nosotros lo enfriamos, el agua se convierte en hielo. Lo seguimos enfriando y las moléculas dejan de moverse. Llega un momento que a menos 273 grados Celsius no se mueve. Entonces está el universo muerto. O sea, la muerte del universo será por el enfriamiento total, por el llegar al 0 grados Kelvin o a menos 273 grados Celsius, y donde se para cualquier tipo de movimiento. No hay energía. Esto es importantísimo saberlo. La temperatura es vibración. Nosotros medimos la diferencia de temperatura por la diferencia del movimiento de la vibración de un elemento, del agua, de cualquier gas, de lo que queramos, ¿eh? Entonces, la temperatura, en particular el calor, es la máxima expresión de energía que puede existir en el universo. La energía más pura que hay es la temperatura. Entonces, por eso, en el principio del universo, en el Big Bang, la temperatura era infinita. En un momento dado, no se puede decir un momento, porque el tiempo y el espacio nacieron justo en el momento del Big Bang. No había un espacio y un tiempo anterior al Big Bang. El Big Bang, cuando empezó también el espacio-tiempo. Para que me comprendáis mejor, el mismo espacio-tiempo es energía. Es una cosa que la deduje yo después de pensarlo mucho. Si estuviésemos a 0 grados, a 0 grados Kelvin, no existiría ni el espacio ni el tiempo. El espacio y el tiempo es energía. De tal manera, os voy a hacer un paréntesis para que sepáis la temperatura actual del universo. La temperatura actual del universo, en expansión, es de 2,7 grados Kelvin. O sea, 2,7 grados por encima del cero absoluto. Ustedes diríais que es muy frío, pero en realidad es energía, sigue siendo energía, ¿eh? Entonces, el universo, una de las maneras de morir puede ser cuando se enfríe totalmente y llegue al cero absoluto. Entonces, en el cero absoluto desaparece toda manifestación de la energía, toda la manifestación de materia, toda la manifestación del espacio-tiempo. Diríamos que es la muerte por inmovilidad. Ya el otro día te comenté que si tú me preguntabas una sola palabra para definir el universo, yo utilizaría vibración. Y en este caso, esa misma palabra, vibración, viene para definir lo que es la temperatura. La temperatura es vibración. Mientras más alta es, la vibración es más alta. Y si es infinita, la vibración es infinita, ¿eh? Entonces, son conceptos muy importantes. Dentro de este concepto ahora vamos a hablar de energía-materia. La energía